Buenas tardes, saludos a todos. Ok, vamos a hacer este video para aclarar un poquito el manejo, sobre todo de las mediciones en fracciones de pulgada que tienen ustedes que más tienen que dar en la actividad, bien sea de la cinta métrica o del vernier, ¿no? Que son básicamente las dos que van a tratar con la cinta, con fracciones de pulgada. Piensa. Lo primero que hay que entender en eso es sobre qué bases estamos trabajando. Primero y principal, en pulgadas se trabaja con la medida normalmente, de hecho en el vernier la medida más pequeña con la que trabajan es 1/128. De allí en adelante, todos son múltiplos de 1/128. Entonces ustedes tienen 1/128, la que le sigue es 2/128, pero 2/128 es un 64 o un 64avo. Después seguimos con 3/128 y el que le sigue es 4/128, que es igual a decir 2/64, que es igual a decir un 32. Y así se va llevando. Por eso es que cuando se escriben las fracciones de pulgada, tiene que estar en un múltiplo de 128, 64, 32, 16. Y 8, 4, 2. Ese es lo que siempre debe haber en el denominador, es un número múltiplo de, o sea, va creciendo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se va doblando. No es que ustedes van a poner 1 y 7, 15. Eso no existe. O sea, vamos a estar claros, no es que no exista, pero dentro de la representación, como se habla a nivel de fracciones de pulgada, no se debe colocar eso, ¿sí? Porque no te lo van a entender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función nuestra como ingenieros? Nosotros tenemos que darnos a entender y por eso tenemos que manejar bien este tipo de cosas, porque no vamos a pedir una llave que te digan, mira, pásame una llave de 1.735. Y el tipo te va a decir, mira, pero eso ¿dónde está? Porque aquí en la caja no hay esa llave. ¿Entiendes? O dame una llave de 1.225, 1.250. Hey, eso aquí no existe, que esa llave no. Entonces tú tienes que hablar en fracciones de pulgada. ¿Qué es lo que pasa que con fracciones de pulgada? Que las pulgadas trabajan con lo que se llama, ahorita no se le dice así, bueno, no sé, era el número mixto. ¿Qué es el número mixto? El número mixto es un número grande que se coloca antes de la fracción, que es como ustedes ven en las llaves. Usted agarra una llave mecánica, una llave fija o una llave combinada, una llave 1,5, está representado así. ¿Qué es esto? Esto es igual a decir 1 por 2 más 1 sobre 2. 1 por 2 más 1 sobre 2. Que esto es igual a decir 3 medios. Que es igual a decir 1.5. ¿Okay? 1.5. Que es el medio. Es por eso que se trabaja normalmente con esa forma de presentarse, pues, en lo que se llama número mixto. Ustedes van a pedir una llave, una válvula. Ajá, dame una válvula de 3,5, dame una válvula de 2,5, dame una 1 1/4. Entonces se representan así. Ese es el número mixto. Que el número mixto se convierte en esto, que es como si dijeras 1 más la mitad de la pulgada. Pero para que sepan de dónde viene eso. ¿Okay? Entonces, fíjense. ¿Qué pasa con las mediciones en fracciones de pulgada? Primero y principal, cuando nosotros estuvimos hablando de las cintas métricas, la cinta métrica tiene, por lo menos esta, tiene 16 divisiones. 16 divisiones desde 1 pulgada, o sea, desde un punto a otro, que sería 1 pulgada. Aquí hay 16 divisiones. Pueden buscar la cinta métrica que tienen ustedes en su casa y la revisan. Pero ¿qué pasa? Que esta cinta métrica
Esta cinta métrica, que es la cinta de costurero o de costurera, tiene 8 divisiones. Claro, porque si estás haciendo cualquier cosa a nivel de costura, no necesitas tanta precisión. Entonces, bueno, hay 8 divisiones solamente. De 1 pulgada a la otra, hay 8 divisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mínimo que puedo yo medir aquí con esta cinta es 1/8. Lo mínimo que puedo medir yo con esta cinta es 1/16. Y lo mínimo que puedo medir yo con el vernier, que ya no sé qué lo hice, es 1/128. Con el vernier se mide hasta 1/128, porque es lo que te dice en el nonio. En el nonio te dice de un lado 1/128 arriba, y en la parte de abajo te dice 1/20, que es 0.05. Eso es lo más pequeño que pueden ustedes medir con este instrumento. Entonces, para que se entienda, fíjense, ¿qué significa eso de los nonios? Más o menos esto que está aquí, lo quise hacer para que lo entendiera más o menos. Por lo menos esto que está aquí, en el vernier, el nonio lo que está haciendo es ampliando el milímetro y te lo está dividiendo en 20 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 partes. O sea, es como si ustedes agarraran el milímetro de la cinta métrica y le hicieran 20 rayitas. Imagínate, ¿cuándo le dije eso? Nunca. O al espacio de 1/8 o de 1/16 en este caso, en el caso de la cinta métrica, a eso le vas a hacer 8 divisiones. No lo podéis leer. O sea, sería muy incómodo. Con el vernier sí te lo permite leer. Entonces, fíjense, cuando ustedes dicen, cuando ven en la parte de milímetros, que dice que la precisión es 1/20. Entonces, 1/20, ¿cuánto es? 0.05. Quiere decir que cada división de esta equivale a 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 1. Un milímetro. Esto es 1 milímetro. Aquí en el nonio. En el nonio, este pedazo de aquí es 1 milímetro. O sea, agarraste 1 milímetro, lo ampliaste y le hiciste todas esas rayitas. ¿Para qué? Para poder medir, para poder obtener valores más precisos en ese milímetro. Y no tan solo lo que uno aprecia, que cuando mucho aprecia uno el 0.5. No, con esto aprecias hasta 0.05. ¿Qué pasa con la pulgada? El espacio que hay entre una rayita y la otra, que es un 16 o un 32, depende del tipo de instrumento, se amplió. Este es un 16. Cada rayita, aquí en el vernier, en la regla principal, ¿dónde están las pulgadas? Aquí arriba. En la regla principal del vernier, la parte de arriba, cada rayita, o sea, entre las dos rayitas, eso es un 16. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo agarro ese un 16, lo amplío y le hago 8 divisiones. Eso es la función del nonio. Entonces, si yo hago aquí 8 divisiones y la mínima es 1/128, si yo divido 8/128, me da un 16. O sea, si ustedes dividen 8 divisiones sobre 128, entonces vamos a dar lo sencillo: cuarta de 8, 2, y cuarta de 12, 3, y cuarta de 8, 2. Mitad de 2, 1, mitad de 32, 16. ¿Están viendo? Un 16avo, que es lo mínimo que tiene la mínima división que tiene la regla principal. Entonces, fíjense que todo encaja. Ahora bien, cuando yo voy a medir, si yo voy a hacer una medición en pulgadas, que supongo que es donde están un poquito enredados, ¿qué es lo que tengo yo que fijar?
este cero del nonio, ¿dónde está ubicado con respecto a la regla principal? Supongamos que el cero del nonio está ubicado después de las 2 pulgadas. Eso es lo primero que yo coloco, 2 pulgadas. Esta marquita que está aquí, fíjense que aquí la dibujé un poquito antes de la primera raya. La primera raya, que es un 16avo, quiere decir que es menos de un 16. Entonces comienzo a ver aquí cuál es la que coincide el nonio con la regla principal. Supongamos que aquí me coincidió esta. ¿Okay? Aquí van las rayitas y coincidió esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son más 7 sobre 128. Aquí no podemos hacer nada. Entonces la medida es 2, 7, 128. Esa es la que van a colocar. ¿Por qué? Porque hay 7, coincide en la número 7 antes del primer un 16. Ahora, si este 2, supongamos que este 2 estuviera aquí. Este 2 estuviera aquí. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque el cero del nonio pasó la primera rayita. Entonces yo estoy diciendo que es 2 pulgadas más un 16. ¿Por qué? Porque es la cantidad de divisiones que pasó el nonio después del valor de la pulgada. Pasó un 16 más lo que hay después de eso. Ahí es donde tengo que ver cuál es la que coincide. Si coincide por casualidad de la vida, coincide la 7 sobre 128, yo hago esa operación. Normalmente la operación que se hace es esta. Porque ya tienes el 2. Entonces es 2 y esto que está aquí. ¿Cómo se hacen estas operaciones más sencillas? Simplemente multiplicando y dividiendo la fracción pequeña por un valor que sea múltiplo del divisor de la fracción grande. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico y divido esto por 8, me está quedando 2 más 8 sobre 128 más 7 sobre 128. Quiere decir que el resultado es 2, 15, 128. Eso es todo. Entonces, no es, claro, hay que familiarizarse un poquito. Por eso fue que les pasé la tablita que les pasé por el Telegram. Esa tablita, ahí tienen todas las fracciones estas que están aquí, hasta 1 pulgada. Todas las fracciones que pueden ir viendo. Hay una mano allí que no sé de quién es. Sí, de Rafael por acá, profe, ¿cómo está? Ah, bien, ¿y usted cómo está? ¿Todo Diga. bien? Una consulta. Esa, con respecto, cuando observemos las medidas en la foto que usted colocó, ¿nosotros tenemos que colocar las fracciones o ponemos la medida directa? Bueno, la O sea, medida, no, o sea, el resultado o la respuesta es en fracciones de pulgada. ya. Y el instrumento que está, te lo da en fracciones de pulgada. Está en milímetros y en fracciones de pulgadas, que es como trabajamos en ingeniería. Pues. Ya. Y vamos a colocar las dos. Exacto, van a colocar las dos. Fíjense una cosa. La idea de esta actividad no es hacer conversiones. La idea de esta actividad es que ustedes lean lo que dice el instrumento y eso es lo que van a colocar. Por ejemplo, en el caso del termómetro, perdón, que también lo guardé y no, aquí está. En el caso del termómetro, en el termómetro está, las rayitas están entre 2 grados. ¿Qué aprecian ustedes? Lo mismo para grado Fahrenheit como para grado centígrado. No es que yo voy a tomar el valor del grado centígrado y lo voy a multiplicar centígrado. El grado Fahrenheit, 9/5 grados centígrados más 32 y hallo el valor. No, esto que está aquí. ¿Por qué? Porque no puedes leer aquí. Ah, no, yo leo aquí
182.5. ¿Está loco o qué? Claro, eso fue lo que usted dijo, que no quería ver esa medida. Nosotros decimos 182 o 183. Exacto. ¿Correcto? No, el punto 5 inclusive a veces se aprecia, ¿no? Se aprecia más o menos el punto 5, pero a veces se quieren extralimitar y colocar un tercer decimal o un segundo decimal. Hey, aquí no lo veis. Sí. Lo mismo que hacen Sí. con la cinta métrica. O sea, en la cinta métrica, lo menos que puedes medir en la cinta métrica aquí es en un 16. Ya, entonces yo no puedo hablar de un 32 y menos de un 100, de Ni un un 60, no, 64. con la cinta métrica, no. Ok, Con el o sea, vernier, sí. quiere decir que en las medidas que yo observo voy a colocar la precisión más pequeña que tenga el instrumento que El está midiendo. instrumento, claro, claro. Porque cuando estás trabajando, ¿qué haces? Tú mides y das la medida esta. No sacas la calculadora y empiezas a sacar números y tal. No, 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 no. Ey, esto es lo que está. ¿Por qué? Porque es una cuestión rápida. Necesitas medidas más exactas. Ok, te vas a otro tipo de instrumento. Pero aquí Ya. con cinta métrica, que el semestre pasado me daban unas medidas locas, o sea, los alumnos me dieron medidas locas, que hey, eso no se puede leer aquí. Entonces, no es inventar. ¿Qué estás leyendo? Por eso es que No. hay casos, por lo menos en el caso de la hoja de papel. La hoja de papel, el valor del vernier te lo da en milímetros, pero en pulgadas no te lo da, porque no lo Ya. aprecias. En pulgadas no aprecias el espesor de una hoja de papel, no lo aprecias con el vernier en pulgadas. Entonces no vamos a inventar a que, ok, que como es 0.01 milímetros, vamos a inventar ahí por la fórmula y tal, y son tantas pulgadas. No, no, no. Hey, el vernier no te lo está diciendo, o el tornillo no te lo está diciendo. Sobre todo las medidas del tornillo, las que se toman con el tornillo, no es necesario colocarlas en pulgadas, porque el instrumento no te lo está dando en pulgadas. Ya. La idea de la práctica es leer lo que dice el instrumento, no estar haciendo conversiones y estar todo inventando. En la única parte donde van a inventar entre comillas, ¿no? Es en los pesos. ¿Por qué? Porque las balanzas te están dando es la masa y yo te estoy pidiendo el peso. Ok, entonces lo multiplicas por 9.81, 9.806, dependiendo y lo das en Newton, en Dinas o en Newton. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pidiendo la actividad. El peso, nos está pidiendo la masa. El instrumento que tienes allí te está dando la masa. Ah, perfecto, tengo que llevarlo a peso. Y en la otra también que, disculpa ya, hasta que se me vaya la idea. En la otra que también tiene que hacer una aproximación es en el ancho de la hoja de papel. En el ancho es, en el ancho o en el largo, no recuerdo bien. Que yo coloqué 2 escalímetros. Hay un escalímetro en pulgadas y un escalímetro en milímetros. Pero resulta que el escalímetro en pulgadas, el último pedacito tiene 12 divisiones, no tiene 16. Son escalímetros simpáticos para medir en pulgadas. Pero cuando se trabaja con 1 a 1, la última parte del lado derecho vienen 12 divisiones. La última parte del lado izquierdo trae 32 divisiones. Pero entonces me era muy difícil ponerme ok, esta foto aquí y esta foto aquí. Entonces ahí es donde ustedes van a hacer una aproximación. En la única que van a hacer una aproximación en función de las 12 divisiones. Profe, ahora en la actividad donde usted nos colocó que uno se pesa y colocó el peso directo en kilogramos, ¿verdad? Porque me estoy pesando con una balanza normal. No. Peso, lo que te da la balanza es una masa. Entonces, la masa la llevas a Newton. Tienes que colocar la masa, perfecto. Tu masa es tanto. Lo multiplicas por tu factor de conversión y te dan tantos Newton, porque te estoy pidiendo el peso. Donde no se hace ninguna conversión es con el arroba. O sea, yo peso tantos arroba en función de mi masa, porque el arroba es una unidad de masa. ¿Por qué? Porque no sé, en la época no se utilizaba nada del 9.8 ni nada de eso. Entonces, es una unidad de masa. Entonces, Profe, ¿cuál es tu masa en arroba? Son tantas arroba. Otra cosa, fíjense, eso se los expliqué yo a lo presencial. Cuando vayan a hablar del arroba, no vayan a colocar decimales. Calor. No vayan a colocar decimales. Normalmente el arroba, creo, si mal no recuerdo, se divide en 5 partes. Entonces, ustedes pesan 2 1/5
2 y 2 quintos, 2 y 3 quintos, 2 y 4 quintos, 2 y 5 quintos, que serían 3. Arroba. O sea, no se coloca 2.3 arroba, 2.4 arroba, no. Se coloca arroba y las divisiones. Vamos a convenir ahorita que van a ser 5 divisiones, 5 fracciones. Entonces, ¿cuánto pesa? 3 arroba, 3 y 2 quintos. Acuérdense que cuando estamos trabajando con las medidas antiguas y las medidas actuales, muy difícil, es extremadamente difícil que les dé exacto. Sí, ya estamos viendo. Sí, si vas a medir tu envergadura, entonces yo voy a decir que mi envergadura son 3 cúbitos con 2 palmas y 3 palmos y 2 dígitos. Si haces si haces la suma, me están faltando como 3 centímetros. La idea no es que empiecen ustedes a ajustar y a caerle a martillazo. No. O sea, la idea es que ustedes, primero, como les dije en otra oportunidad, es una cuestión de cultura general. Conocer eso y saber cómo van a jugar con eso. Sí. Pero no pretendan que les va a dar exacto, porque no les va a dar exacto. Sí. Con respecto a la actividad, ¿verdad? Cuando usted la colocó en la primera, cuando habla de las 10 medidas antiguas, habla de pasos. Cuando habla de pasos, yo busqué la información, ¿hablas del doble paso romano o del paso normal? No, bueno, la idea es el paso largo, lo que llamo yo paso largo. Pero, fíjense, ustedes allí tienen más o menos un cierto grado de libertad. Grado de libertad, ¿por qué? Porque es la información que ustedes consiguen. Por eso es que les dije, el lugar y el periodo. Entonces, si ustedes trabajan con el paso romano y hay otro amigo o otro compañero trabaja con lo que fue el paso de Grecia y el otro trabaja el paso en Egipto, bueno, en Egipto creo que no era el paso. Entonces, ok, pero están identificando sobre qué patrón están trabajando. Correcto. Ahora, profe, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Pero es para aclarar la duda, esa era una. Con respecto a la misma, la primera parte, ¿verdad? En donde habla la teoría del origen de las medidas antiguas, vienen, o sea, hay lo que dice usted, que hay tanto medidas como bibliografía distinta, pues muy variada, por supuesto, por lo antiguo que son las medidas. Ahora yo pudiera colocar, porque yo estoy haciendo un cuadro, ¿verdad? En el origen, colocar las 3, o sea, Egipto, Grecia y Roma, como venía en orden. Sí, claro. Para todas. Bueno, por eso te digo, ahí tienen ustedes cierto grado de libertad, porque yo no pretendo que ustedes vayan a conseguir de Roma, de Egipto, de Grecia, inclusive lo de la arroba, hay una medida en Latinoamérica que es diferente. La única que encontré específica es la que habla de la orgia, la brasa, que dice que Heródoto de Halicarnaso, que comenzó en Grecia, donde cuando él databa las cosas que vio en Egipto, la llamó así, pero incluso se habla de que también vino de Egipto la medida esa. Sí, exacto. Entonces, por eso es que te digo, es algo de cultura general también, que el tema es hasta cierto punto interesante, porque se da uno cuenta de una serie de cosas que, ¿verdad? Es igual que, por decirte algo, a nivel coloquial, cuando te hablan de una cuenta de pan. ¿A cuánto es una cuenta de pan? ¿A cuánto es una contada de plátano? Que son medidas, son patrones de medida para algo específico. Entonces, bueno, parte de lo que yo quería, yo les hice mención a los en la clase presencial, le hice mención de que hay un autor de apellido Feijó, no estoy seguro si es argentino o es español, pero hay un trabajo de investigación de Carlos Feijó, bueno, es de apellido Feijó, y está muy bueno, tiene toda la información, los periodos, inclusive llega hasta lo que es el metro hoy en día. Y ya ustedes saben que el metro es la distancia que hay entre la longitud de onda de un color específico del espectro del criptón, no sé qué. Entonces, llega hasta allí. O sea, se arranca desde lo más antiguo, desde cuando el primer pie que consiguieron medía 26.5 centímetros. Después encontraron que no, que el pie medía 36 centímetros y pico. Y después, bueno, el que tenemos ahorita, que ya eso es cuestión de ingleses. Pero ya eso es mucho más, no es digamos más moderno, pero sí es más nuevo. Okay. Profe, otra cosa, disculpe, ¿sabes? Yo tengo 46 años de edad, ¿verdad? 46. Entonces, ¿qué pasa? Tenía 20 años que no estudiaba, no que no estudiaba,
sino que no estaba estudiando formalmente, como Sí. ahorita. Entonces me ha costado bastante tanto la tecnología como la cuestión de los números y esas cosas, ¿verdad? Bueno, y uno ha tenido que buscar ayuda por aquí, preguntar, bueno, de Claro, todo. claro. Profe, a la hora de un trabajo, ¿verdad? Es que, ejemplo, que uno salga mal en algún ejercicio, habrá, le pregunto, pues, ¿habrá la oportunidad de uno poder subsanar un error? O sea, dentro de la, o sea, es imposible, profe. No, ¿Sabe? por este método, o sea, por el método virtual no se puede. ¿Por qué? Porque este método te exige la presentación de la actividad en una plataforma. ¿Okay? Inclusive, yo soy de los que no da prórrogas ni excepciones de usuario por la sencilla razón de que hay supervisores de plataforma que te pueden hacer una auditoría y tú vienes que le diste una excepción de usuario a una persona y te van a decir a cuenta de qué. Entonces, yo no quiero las malas interpretaciones. Ahora, profe, si uno, ok, lo que usted está diciendo, a cuenta de qué. Ejemplo, eso se pudiera argumentar, ejemplo, mediante una nota, mire, profesor, que no sé, o sea, de argumentarle cuando usted dé la opción en la plataforma de poder subsanar algo, como dice usted, si hay una supervisión, el operador vea que está argumentado. No, por coordinación. Yo todo lo mando por coordinación. Ya. O sea, se remiten a coordinación. Coordinación decide sí o no. Por lo menos a mí me pasó el semestre pasado una persona que supuestamente, yo digo supuestamente porque yo no tengo, no puedo dar fe de eso, que se le murió un familiar y por eso no presentó la actividad a tiempo. Y a mí me dijeron que le dieron esa opción de usuario y yo le dije que no, porque cualquiera te puede traer un recipe médico, cualquiera te puede traer una carta de función. Entonces, la excepción de usuario se la dan ustedes. Se la da el departamento, tanto el control de estudio como Saya. Sin Le embargo, dieron excepción de usuario y yo corregí, no tengo ningún problema. yo pudiera decirle, mira, profe, por ejemplo, porque yo hago una actividad, ¿verdad? Y, ejemplo, y saqué 15, 10, 11, 12, no hay problema, pero si saco, ejemplo, 0,1, yo podría decirle, mira, profe, por medio de la presente, le informo que voy a pedir una opción para subsanar el examen, o sea, de informarle a usted, para que usted lo sepa, no hay problema. O sea, que yo le informe a usted que Sí, vamos a pedirla. Esperamos que pero nunca, que no, vas por, ¿no? exacto, te vas por los canales ¿cómo se llama? Coordinación y control de estudio. Ya. Profe, Dime. la última consulta. En la última actividad yo la cargué 7 minutos después. ¿Con eso hay algún problema? No, no, no. Fíjense, las actividades, ahí en las actividades están puestas hasta las 10 de la noche, pero hay un rango que yo doy, que ustedes no lo ven, pero yo doy un rango después de eso. ¿Por qué? Porque siempre da la casualidad que 5 para las 10 se le fue la luz y le llegó a las 10:05. Hey, todavía tenías chance. Sí, correcto. Entonces, hey, yo doy un chance, ahí no se puede colocar, o sea, ustedes no lo pueden ver, pero yo siempre hay una, ¿no? Que entregó 6 minutos después, 7 minutos después, hay uno que tiene 20 minutos después, ¿ok? Ustedes simplemente tantean. Ah, ya no te dejó, ok, ya el tiempo que yo les doy, ese colchoncito que yo les doy ya se cerró. Pero siempre doy un colchoncito después de las 10. No es 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas, pero hay un pequeño colchón ahí. O sea que por ese lado no se preocupe. Ok. Está bien. Gracias, Bueno, entonces, ajá, estamos claros aquí en qué es lo que hay que entender, qué es el nonio del pulgada y qué es el nonio de milímetros. O sea, el nonio lo que es la ampliación Profe. del pedacito ese. Dime. Ajá, diga. Saludos, profe, lo estoy escuchando. Saludos, ¿cómo está? Profe, tengo una pequeña duda con respecto a la primera parte de la actividad. Ajá. Estuve investigando y hay gran variedad, como usted está diciendo. En la parte que usted diga que hagamos el cuadro y llevemos las medidas a sistema internacional y sistema inglés, ¿tenemos que hacerlo con las medidas que conseguimos o con las medidas que ya están estandarizadas? No, con las que consiguieron. Estoy hablando de la primera parte. Sí, es con las que consiguieron. O sea, si tú conseguiste que el pie mide 26.5 centímetros, como hay un documento que aparece, que está en internet, inclusive con lo que busquen, que esté certificado, que esté por alguien, o sea, nombre del autor y nombre de la publicación. ¿Ok? Disculpe que lo vuelva a interrumpir. Importante esa parte que voy a decir. ¿Sabes que yo cuando yo busco una información en internet con respecto a eso que está diciendo,
yo busco y me aparece, aparte de la dirección, por supuesto, a veces no aparece la persona que escribió la información, sino que me aparece la dirección electrónica. No puedes tomar, si no tiene autor, no puedes tomar esa información como valedera. No la coloco. No la colocas. Ah, ok. Por eso Ya. es que hay quienes colocan, no, que el Rincón del Vago, el Rincón del Vago no te avala eso. Bibliografía, Wikipedia. Wikipedia no te está avalando eso. Inclusive Wikipedia tiene al final la bibliografía. Yo doy una clase con base en lo que dice en Wikipedia en la parte de termodinámica de las turbomáquinas. Pero ¿qué pasa? Que Wikipedia te dice abajo termodinámica de las turbomáquinas de H.L. Dixon. Yo tengo ese libro. Ah, entonces quiere decir que parte de la información que está ahí está basada en un libro que existe y es muy, muy reconocido. Lo que pasa es que a veces uno toma información y como dice usted, abajo en Wikipedia hay varias referencias y uno no sabe de qué referencias que sacaron la información que uno. Bueno, pero entonces ahí te dice más o menos, te remites a la referencia que te dicen ahí y ya concretas lo que te están diciendo. Pero es muy importante que haya un autor y haya un nombre de la publicación. Eso es muy importante. Si no, no la colocamos. Si no, no la coloca. Preferiblemente no lo coloca. Ya. Ajá, Mario. ¿Estamos listos? Ah, bueno. Ok, entonces con respecto a lo de la primera parte que les estoy diciendo. Si ustedes consiguieron la información de que el pie mide 26.5 centímetros, ustedes van a trabajar con ese 26.5 centímetros, porque eso es lo que están ustedes colocando como información valedera. ¿Okay? Entonces todo lo hacen en función de eso. Porque ese es el valor que yo estoy consiguiendo. Si consiguen 3 valores, ok, perfecto. Convierten los 3 valores y las conversiones que van a hacer ustedes de su parte de partes de su cuerpo, se supone que de esos 3 valores agarra uno solo. ¿Okay? Porque varía tanto de periodo como de sitio. Entonces, el pulgar, okay, bueno, aunque no he conseguido así, la pulgada es prácticamente nueva, ¿no? Porque se trabajaba con el dígito. Pero entonces hay una confusión entre la palma y el palmo. Entonces, a nivel de terminología, esto es el palmo, pero no, en otra parte te dicen la mano. El cúbito en unas partes te le llaman el codo. ¿Entiendes? Entonces, ok, si esa es la información que yo estoy consiguiendo y son autores serios, bueno, ok, esa información la coloco. Me guío por ahí al momento de colocar yo mis dimensiones, ok, ¿referidas a qué? Referidas al Antiguo Egipto, referidas a la Roma del 2000 antes de Cristo, referido a Grecia, no sé, a la Grecia de Sócrates. ¿Cuál es tu referencia para colocar las medidas las medidas de la parte de tu cuerpo? Entonces, ok, ya cuando te vas a la parte de sistema internacional, ya sabemos que sistema internacional son qué, metros, kilogramos, metros y segundos. Y la presión en Pascal, pero ahí no estamos trabajando para esa parte, no se necesita. Y si vas a trabajar en el sistema inglés, LPS. ¿Qué es LPS? Libra, pie, segundo. Ya. Lo ponen en pulgada, no hay ningún problema. Pero o sea, la idea es que estén claros qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a medir, cómo van a convertir una cosa en la otra. Y acuérdense que las medidas antiguas no les va a dar exacto y no le caigan a martillazo. ¿Okay? Porque ya con que el dígito es esto que está aquí, entonces puede haber una diferencia entre 2 centímetros, 1,5 centímetros. Que si ustedes se ponen a ver a la hora de la chiquitica, como yo les dije a los muchachos, ¿de qué nos sirve a nosotros saber exactamente cuánto medimos? ¿Cuál es tu altura? Tanto. Ajá, si te doy 1 centímetro más, 1 centímetro menos, eso no es ninguna, a menos que te vayan a hacer la urna. Entonces hay cosas que no son tan Esperamos que todavía no. que sean tan exactas, ¿no? Entonces, lo que sí insisto mucho es que aprendan a trabajar con fracciones de pulgada. Porque es muy bonito que ustedes le lleguen, mira, pasame una llave de 1,716. No, yo tengo aquí una llave de 1,7 o 1,316. ¿Cuál es más grande? ¿La de 716 o la de 316 o la de 3/8? ¿Cuál es más grande? A veces se presentan confusiones así que cuál es más grande que esto, cuando te los dan en medidas en fracciones de pulgada. Nosotros tenemos que saber trabajar el vernier en fracciones de pulgada, porque en la calle no trabajan el vernier con
decimales. Por eso es que les dije, traten de buscarse el vernier de piñata. Ahora se le llama vernier para cejas. No sabía, lo supe fue esta semana. El vernier plástico. Se le llama ahora vernier para cejas porque lo están usando las muchachas para medir las cejas cuando se las van a arreglar. Pero tú le dices a una muchacha que te diga las medidas en pulgadas, en fracciones de pulgadas, y te va a decir que estás loco. ¿Por qué? Porque no le interesa. A nosotros sí nos interesa. Entonces nosotros tenemos que saber que la parte de arriba sale en fracciones de pulgadas. ¿Entiendes? Entonces esa es la diferencia. Entonces esos verniers son baratos y con eso se entretienen. Bueno, yo me entretuve mucho con un bichito de eso. No son la última Pepsi Cola de precisión, pero bastante que ayudan para manejar bien un vernier. Después, Profe, cuando estén trabajando, cuando tengan plata, cuando profe, lo quieran usar como, que quieran tener un vernier como un juguete, se compran uno bueno. Digo, la mayoría de los ingenieros de mi época tenemos un vernier en la casa. La mayoría. ¿Y para qué lo usamos? Para tonterías. Disculpe, Pero ya. con esto, Ajá. con esto cierro yo, porque es muy importante lo que está diciendo usted sobre las referencias. Al momento de colocarle el autor, ¿le colocamos también el link del enlace donde tenemos la información o solo con el autor? El link se puede colocar, o sea, yo en mis, lo que yo pido en los trabajos, yo no pido los links. Pero bueno, si ustedes quieren poner el HTV, MTV, Cartoon Network, Disney Channel, lo pueden poner. Pero, primero el autor y el nombre de la publicación. El HTV y el MTV va después. A mí eso Claro. ni me va ni me viene. Es que, por ejemplo, si no encuentro el autor, como dijo el amigo que acaba de hablar, si yo no tengo el autor, como dijo el amigo, de colocar por lo menos el link para que usted sepa, de ejemplo, de dónde estamos nosotros sacando la información. No, porque eso no es bibliografía. O sea, yo pido son referencias bibliográficas. O sea, no lo ponemos. No, porque es que es igual. Ya. Tú me estás dando un link para que yo vaya a internet. ¿Y quién me está avalando eso que está en internet? Yo una vez cuando estaba con la cuestión del Rincón del Vago, que yo no creo en el Rincón del Vago, yo no estoy diciendo que no hayan trabajos buenos en el Rincón del Vago, ojo. Pero me metí por casualidad, había un artículo, me lo puse a chequear, y que decía, el autor se exime de dar su nombre. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podés colocar tu nombre en una publicación o en un trabajo de investigación? Quiere decir que no confías en eso. ¿Por qué? Porque te van a recriminar si estás diciendo un disparate, te lo van a recriminar. Entonces yo no quiero que me recriminen nada. Ok, el disparate queda ahí. Siempre tiene que haber una persona responsable de lo que se está colocando. Si no hay nadie responsable, no crean en eso. Ese es el problema. Entonces nosotros decimos, como está en internet, decimos amén. Dentro de mis materias, yo doy materias de introducción a neumática o mantenimiento de caldera. Hay muchas cosas que los muchachos sacan de internet que es mentira, que eso no es así. Y yo se los digo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, entonces, espero que les haya servido de algo. Esto, fíjense, rapidito. Hay un librito que es este que está aquí, el libro de máquinas de casilla. Este es un libro también, no digamos que lo van a, si lo llegan a comprar, lo van a usar al 50, ni siquiera al 50%. Pero en este tipo de libro aparecen todas estas fracciones. Esto, cuánto es en milímetros y cuánto es en decimales de pulgada. ¿Por qué? Porque este libro nació cuando no habían calculadora. Por eso es que son tan voluminosos, están llenos de tablas, porque en esta época no había tan calculadora. Entonces, todos estos valores, aparece el valor en decimales de pulgada y el valor en decimales en milímetros. ¿Ok? Bueno, ya espero que estén satisfechos ya con la explicación. Esto fue lo que expliqué junto con los videos que les coloqué. Eso fue la clase de la presencial, la clase de laboratorio. Profesor, tengo una pregunta. Rapidito que